El Reportero Oculto, un espacio brutalmente realista para mentes con amplio criterio. Comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Lalongo Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, yo contento aquí escuchándote tu Felipe con tenis, tu chidirrón, ¿o cómo es? Pues todo, hay de todo, hay de tutti frutti en la viña del Señor. Tú sábanas que esto es el cabulario, sigue vigente, aunque hay quienes lo intentan copiar, pues no, esto ya tiene copyright. No, claro, está, ¿cómo se llama? Está ya escrito y datado y todo. Exacto. Muy bien, amigo, me da muchísimo gusto. No lo escuchaba desde Pepsi Chart. No, imagínate. Allá. En aquellos ayeres, cuando todavía, o sea, ahorita ya chavorruqueando, pues sí se oye raro a veces, pero pues es que también es la esencia, o sea, no lo puedo negar, es como que es la forma que uno tiene, es el centro, el núcleo, no lo puedo mover tampoco. Y es raro, ¿no? Que cite a tu ex programa Pepsi Chart. Seguramente hay muchas personas que no habían ni siquiera nacido cuando hacías ese programa. Quizás, no lo sé. Bueno, puede ser, sí, 2000ero, porque era 2005, 2007 más o menos. Totalmente, sí, güey, totalmente. Qué miedo. Hay gente posiblemente en estos momentos escuchando en su automóvil claro. Y diciendo, este par de rucos, ¿quiénes son? Bueno, pues este par de rucos, el día de hoy, van a hablar acerca de algo que yo le llamaría como la nueva élite. Ok. ¿Qué te parece? Que vamos a hablar acerca de la transición que está pasando el mundo. Okay. Y es que de repente el mundo está muy extraño, ¿no? Están pasando muchas cosas. No hablo nada más de la guerra, tampoco hablo nada más de la crisis que se vive en todo el mundo, y tampoco estoy hablando de los escándalos. Hablo de que todo está pasando al mismo tiempo, Lalo. Estoy hablando de guerras, inflación, tensión entre potencias, cambios tecnológicos brutales, inteligencias artificiales avanzando a una velocidad imposible de entender. Y en medio de todo eso, nombres que parecían intocables, personas afamadas en el mundo, con poder, políticos y de todo tipo, expuestos en escándalos impresionantes e inverosímiles. Claro. La pregunta de esta noche no es si el mundo está cambiando, eso es definitivo y es evidente. La pregunta es, ¿quién se está quedando con el poder mientras otros estamos mirando otras cosas? Claro. Y es que en México está muy de moda la frase o las palabras caja china, ¿no? Sí. En la que todo mundo sabemos que se hacen como unas pequeñas cortinas de humo para distraer y demás. ¿Qué pasaría si el mundo está cambiando tanto que toda esta bola de situaciones que están pasando en el mundo no son más que cajas chinas que tapen la transición del verdadero cambio que estamos en la antesala de ver? Claro. Porque no estamos viendo... Claro. Te escucho. No, y te preguntaría sobre, ahora que mencionas China, pues yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? A lo mejor hay varios aspectos que incluir o analizar para poder hablar de un nuevo orden, pero, o sea, por ejemplo, los BRICS, las bitcoins, o sea, moneda, la parte económica, pues ya no es nada más el dólar. Entonces, eso te habla de que está habiendo algunos cambios y se están proyectando al menos, no sé, Brasil, la India, China, etcétera, que están, bueno, Rusia, que están metidos en esta onda de crear esta nueva moneda, y eso pues te deja muy en claro por dónde está el movimiento, y teniendo en cuenta las guerras, los sucesos y las potencias que están inmersas en ello, pues vaya que veo que va a cambiar un poquito la cosa, y luego viendo Estados Unidos dirigido por Trump, va para abajo. Definitivamente lo que estamos viendo es una transición entre la élite vieja, industrializada, y la élite nueva, que es completamente digital. Claro. Lo que estamos hablando es, pues básicamente que la élite vieja, que tendrá, que te gusta, 200, 300 años al poder, y que han sido familias que se han heredado el poder una tras otra, han logrado estar en la élite gracias a un esquema piramidal en donde las personas de la parte más baja de la pirámide pues son las que aportan la economía. Pero dije la palabra personas. Todos ellos han ganado dinero por medio de el esfuerzo y el sudor de la frente de las, vuelvo a decir, y en palabras en letras grandes y en roja, personas.
El Claro, problema es que la nueva élite, Lalo, no necesita personas para hacer dinero. claro, Y claro, si ya eso es inteligencia verdad, artificial. por supuesto. Y si eso es verdad, entonces las guerras, las filtraciones, los reajustes económicos y sobre todo la fiebre por la inteligencia artificial no serían hechos aislados, serían nada más y nada menos síntomas de un reemplazo. Y es O que sea, durante décadas, por ejemplo, dime, hablando de historia, o sea, después de una revolución industrial, que los que hicieron esta revolución industrial, pues eran los dueños del mundo, ¿no? Siguen siendo a tal vez claro, hasta el momento, pero pues ahora la revolución es digital. Y los países que están revolucionando en este sentido, por ejemplo, China, he visto muchos videos ya de robots corriendo, maratón de robots, presentaciones de shows de baile de robots, es decir, la robótica y la parte de, pues sí, la inteligencia artificial y en general esta forma de presentar ya la realidad con, pues, ¿no? Robots y etcétera, me parece ya muy avanzado. Es el futuro que era a veces muy de ciencia ficción, ahora está en nuestras manos. definitivamente como dice la frase que se ha repetido en muchísimos eslogans y demás, el futuro es ahora. Y bueno, durante décadas teníamos la imagen del poder que era pues clara, los presidentes, los magnates, los banqueros, dueños de los medios, celebridades incluso influyentes, apellidos verdaderamente conocidos, en fin, mucha parte de la élite era visible. Y era una Claro. élite que necesitaba prestigio, relaciones, contactos, clubes cerrados, islas privadas como Jeffrey Epstein, cenas con políticos, y todo esto era muy claro. Pero era una élite que, como te dije hace rato, dependía claramente del pueblo, de la gente, Sí, claro. De la clase trabajadora. de la clase trabajadora. Los sindicatos tenían una razón para existir, pero ahora, como lo has citado, con toda la pues movimiento de la inteligencia artificial y los robots que ya están aquí, Sí, o sea, ya están funcionando, tenemos artistas que en sus videos ya no ponen bailarines, ponen robots a bailar. así es. Tenemos videastas que se dedicaban pues a hacer videos musicales y gastaban una millonada. Hoy por hoy no hacen eso. Hoy por hoy dan un prompt en una inteligencia artificial y sacan estos videos impresionantemente maravillosos. Entonces, digamos que esto es nada más y nada menos una prueba de cómo esto ya se está cambiando y cómo la economía está pues transicionando. El problema aquí es la élite hasta cierto punto estaría preparada para este cambio de estructura, y digo la élite que está en este momento en el poder, o simplemente ya no es parte del centro del tablero y están dejando un nuevo lugar a otras personas que sí crearon este juego de tablero, y que saben controlarlo, porque no es lo mismo controlar seres humanos que controlar máquinas. Claro. Si esto fuera atinado, la inteligencia artificial, los centros de datos, la automatización, la infraestructura digital, serían el centro real del nuevo élite mundial. Por ejemplo, Stanford reportó que la inversión privada en inteligencia artificial en Estados Unidos alcanzó la cifra de 109 mil millones de dólares, Wow. tan solo el año pasado. Es una cantidad de dinero que incluso cuesta trabajo pronunciar cuando lo ves escrito en números y tanto cero, ¿no? La IA generativa sola trajo una ganancia, escucha esto, de 333 mil millones de dólares globalmente. O sea, este dinero que te estoy hablando es dinero que no tuvo ninguna participación humana. Claro. Es dinero que se hizo con un robot o una serie de robots. Claro. Hasta en la guerra, en la propia guerra, que es lo que vemos ahora, pues ya hay todo está siendo utilizado mediante robots. O sea, la guerra de los drones, de los aparatos automatizados, no controlados por seres humanos, pues ya es también parte de este nuevo suceso, ¿no? De este nuevo orden y de la nueva forma incluso de combatir. Lo que pasa es que no estamos hablando de una moda como tal, porque todo el mundo escucha inteligencia artificial y piensa en una moda nueva que se va a pasar rápidamente. No, estamos hablando de algo que llegó para quedarse
Estamos hablando de una reorganización mundial con capital, y que cuando el capital cambia de eje, también cambia el poder. El problema, ¿quién es este poder? Porque detrás de los robots y la inteligencia artificial tiene que haber alguien que los ordena, que les dice qué hacer. Ahora que decías, estos robots de la inteligencia artificial que van a la guerra y hacen todo un escándalo, y bueno, pues evidentemente están allí preparados en todo momento para pues asesinar a quien sea que hacer o hacer lo que haya que hacer, pues fueron programados por alguien. Sí, claro. Y algunos ya tienen una cierta autonomía, pero esta autonomía venía cargada de alguna sabiduría de alguien más. En fin, antes la riqueza dominante, como te lo decía, podía provenir del petróleo, de la banca, del comercio físico, de la televisión, de la política tradicional, y como lo hemos dicho en innumerables ocasiones en este enlace, provenían de las personas. Ahora todo esto, pues simplemente son datos, capacidad de cómputo, electricidad, modelos de IA, chips, nubes, y eso pues obviamente pues podría estar ahí medio abstracto, ¿no? Mucha gente piensa que la IA vive en una nube, pero ¿y si no? ¿Y si la IA vive en lugares físicos en donde hay alguna élite? No sé, por ejemplo, lo que quiero decir es, consume electricidad real, ¿cierto? Pero sí, claro. no necesita seres humanos, necesita centros de datos reales, pero tal vez necesita un humano o dos humanos cuidando el edificio. Necesita chips reales que se pueden hacer por sí solos con propios robots. ¿Necesitan minerales reales? Sí. Y hasta este momento no sé si la tecnología ya es lo suficientemente fuerte para quitar a los mineros humanos, pero en los próximos años seguramente sí. La Agencia Internacional de Energía reportó que el consumo electrónico de la data subió el 17% este año, y que los centros orientados especialmente a IA crecieron todavía más rápido. Eso quiere decir que la proyección es brutal. Para el 2030 el consumo global de electricidad podría acercarse nada más y nada menos al 400 o 500%. Esto ya es una locura. Ahora, eso significa solamente una cosa, Lalo. Quien controle la energía y el cómputo a nivel mundial controlará la capacidad de mandar la economía automatizada. Ya no se tratará nada más de tener solo dinero. Se va a tratar de tener acceso a la infraestructura que podría hacer funcionar el nuevo mundo. Por eso estas inversiones que dices de Estados Unidos de miles y cientos de miles de millones de dólares para poder pues combatir o por lo menos estar dentro de la competencia mundial, porque seguramente, como te decía, la parte asiática debe tener ya un avance significativo. Bueno, es muy claro, o sea, el control de los drones, o sea, ¿has visto los trabajos que hacen con miles de drones para proyectar imágenes? Es increíble en China, o sea, es impresionante. Claro que lo he visto y es verdaderamente impactante lo que pueden hacer con una cantidad, no sé, de 200, 300 drones que estén sincronizados. Pueden hacer cosas maravillosas, pero también pueden hacer destrucciones masivas. Sí, claro. Y es verdaderamente preocupante hacia dónde nos estamos yendo. Fíjate que, y no me gusta mucho hablar de política, y menos mexicana, pero el hermano de uno de tus grandes colegas, Eduardo Videgaray, que responde al nombre de Luis Videgaray Caso, quien era secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda y Crédito Público en México, hizo una tesis, digámoslo así, o una propuesta en la universidad en donde él trabaja en Estados Unidos, en donde literalmente cuestionaba el por qué los gobiernos del mundo no están poniendo leyes hacia la inteligencia artificial con la misma velocidad que la inteligencia artificial está creciendo. Y eso es algo que deberían de hacer inmediatamente, porque la inteligencia artificial está siendo lo suficientemente inteligente para darle la vuelta al ser humano. Claro, y después no alguna batalla a futuro que parecía también parte de la ciencia ficción, pero pues una proyección de que la inteligencia artificial pueda incluso rebasar pues sí, a los seres humanos. He escuchado incluso de inteligencias artificiales dirigiendo un país.
ya está pasando y me es. parece que ya hay algunos países que han presentado propuestas tanto en sus parlamentos como en sus primeros ministros que ya están sucediendo. Y también se ha demostrado que en mismo México, diputados federales, diputados locales, entregan sus trabajos sacados de ChatGPT. El Así problema es. no es ese. Todo mundo se ayuda con ChatGPT. El problema es quién está detrás de ChatGPT, que se está metiendo a nuestros cerebros y que le estamos preguntando cosas verdaderamente centrales. ¿Y qué pasaría Y alimentando, si ChatGPT alimentando a esa inteligencia artificial, obvio. Pero ¿qué pasaría si ChatGPT un día decide que no nos va a decir ciertas cosas? Ya nos estaría manipulando. Si no es que ya lo hace. Seguro. ¿Sabes? Entonces, cada vez que cambia una era, pues también cambia lo que vale. Antes, pues valía la tierra, luego fue el oro, luego fue el petróleo, y ahora en este momento, posiblemente después de la guerra que estamos viviendo, el petróleo se desplome de tal manera que ahora lo que valgan sean los chips, Claro, los minerales, otros minerales, la sí, energía, los softwares, por ejemplo. Y no sé, por ejemplo, algunas fuentes muy importantes han advertido sobre la importancia de la geoestratégica de los minerales críticos, cadenas de suministro seguras, como por ejemplo México, que tiene una cantidad enorme de litio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Han reportado desde el 2025 que el Pentágono estaba cambiando su forma de comprar softwares para abrirse a empresas pues comerciales no tradicionales. Pero, y esta frase vas a decir, ¿y eso qué significa, no? Ahí te va. Que la guerra moderna ya no depende solo de tanques, soldados y misiles. Depende de sensores, de softwares, de análisis de datos, de IA, de autonomía, de Wi-Fi y de muchas cosas que están incluso en el espacio exterior. ¿Por qué crees que Estados Unidos de la nada, después de pasar tantos años de no haber ido a la luna y que según sí fuimos y que no fuimos y teorías de conspiración súper locas, de la nada decide ir a la luna, Lalo? Claro. ¿No te parece extraño? Sí, me parece muy qué? extraño y aparte como que ahorita que me decía que nos dice aquí Muad'Dib en el WhatsApp que ya como la película de Yo Robot de Will Smith, me pasó, yo estoy leyendo últimamente a Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió Yo Robot y otras más, El Hombre Bicentenario, etcétera. Y la verdad es que a pesar de que es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, ya se está quedando estancado, ¿eh? O sea, ya la IA y esta evolución tan estrepitosa, tan rápida, pues ya está dejando a estos escritores de culto de ciencia ficción muy atrás, ya no hay, ya no los puede, ya ni siquiera te hablan de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que tenemos en la mano, ¿sabes? Definitivamente, o sea, es que ya nadie se había imaginado y el ser humano mismo no creo que estamos preparados para este cambio tan impresionante que estamos viviendo en nuestras vidas. O sea, hay momentos en los que uno se atora con una computadora y no sabe cómo utilizar una computadora. Y la inteligencia artificial ya sabe hacer 50,000 veces mejor, sí, claro, todo lo que tú podrías hacer con esa computadora. Los robots operan hoy en día mejor o con más precisión que una mano que un ser humano. Por supuesto, eso quiere decir que la autonomía es la nueva economía. Escucha muy bien lo que acabo de decir. La autonomía es la nueva economía. Cientos y cientos de empresas comprarán softwares con inteligencia artificial para automatizar sus operaciones y no estarán contratando seres humanos. Bueno, te voy a decir algo aquí pasa, ¿eh? Aquí pasa, y lo digo abiertamente porque es uno de los temas de, la verdad, a nivel sindicato radio en este estado de la República, y estoy seguro que en todo el país, porque pues muchas empresas están buscando automatizar las cabinas. Real. Sí. La cabina de aquí al ladito, en serio, desde las 6 de la tarde está sola, hasta mañana en la mañana. Entonces, eso es real y se están perdiendo plazas y está llegando de una forma rápida. A veces pensábamos, bueno, solo el cajero, el güey que levantaba la pluma y todo esto iban a ser sustituidos, pero
Pues mira, con qué rapidez está llegando esto. No, Lalo, definitivamente esto es abismal, el crecimiento que estamos viviendo. Yo te hablo desde un país de primer mundo y yo, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo ya no pago en un cajero con seres humanos. No, pues no. Normalmente hay una caja que atiende viejitos o atiende cosas que son rápidas, pero normalmente ya se paga. En línea. Se paga. Sí, o sea, ya solamente se paga y ya se acabó, ¿no? O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que están acabándose cientos y cientos y cientos de empleos todo el tiempo. Y la élite y sus posibles herederos lo saben. Y aquí hay que hablar con precisión. No te estoy diciendo que una sola persona se sentó en el cuarto a diseñar todo esto. Obviamente no. Lo que sí se puede decir es que hay sectores y actores que aparecen una y otra vez en el centro de esta transición. El primer bloque, por ejemplo, yo le llamaría los hyperscalers, los gigantes de la nube, los centros de datos, las empresas con capacidad de alojar, entrenar y desplegar la inteligencia artificial a escala planetaria, que sería como el primer bloque, y luego vendría el segundo bloque del poder de la élite, que serían los fabricantes y los diseñadores de chip avanzados, porque sin softwares de alta gama, la IA no podría existir. Ahora, después de esto vendría un tercer bloque todavía, los laboratorios de la IA y sus socios financieros. Porque el tener el modelo y el talento y el capital es tener el poder operativo sobre el nuevo cerebro digital. Entonces, ahí este tercer bloque le daría el paso, obviamente, a un cuarto bloque, los grandes administradores del capital y los fondos estratégicos. Y no por una conspiración mística, sino porque el dinero decide que la infraestructura se construye y qué no se construye, qué empresa escala y cuál se va para abajo, y qué tecnología domina. Estos serían los más peligrosos. Este cuarto bloque crearía una especie de dicotomía financiera en donde unos de plano se irían a la lona y serían los malos del cuento y los otros serían los grandes salvadores del mundo. Y eso ya está pasando. Empresas que son impresionantemente millonarias y empresas que quiebran porque no pueden continuar o que son catalogadas como todo malo, ¿no? Luego hablemos acerca del quinto bloque, que sería la Defense Tech, la tecnología militar de la nueva generación, que, bueno, obviamente sería frontera entre empresa privada y el gobierno, que tendría una especie de seguridad y automatización y seguridad nacional que estarían haciendo cada vez más delgadas estas definiciones y que definitivamente serían empresas que serían controladas, entre comillas, por el gobierno, pero que no serían del gobierno. Esa sería la élite. La respuesta más seria es si hay un apellido secreto en todo esto o no, y yo creo que definitivamente no. Más bien estaríamos hablando que la nueva élite o el nuevo orden mundial se partiría en 5 o 4 pedazos. El pastel. Imagina un pastel. Sí. Exacto. Imagina un pastel que se partiría en 5 o 4 pedazos. Uno de ellos sería nada más y nada menos repartido para América, el otro sería repartido para Europa, el otro sería repartido para Asia, posiblemente habría otro repartido para África, si no es que se quedaría medio ambiguo porque, híjole, está complicado. Sin embargo, lo que tiene África es muy tentador para la inteligencia artificial porque es uno de los continentes más ricos en minerales, en agua y todo eso, y entonces ahí sería algo muy interesante, un punto muy estratégico para esta nueva generación de élite. Sin embargo, ojo, Lalo, África siempre ha mantenido al mundo entero en cuanto a recursos naturales. Podría continuar su mismo rol siendo el suministro del mundo y teniendo los mismos problemas y las mismas dificultades. Y bueno, vendría el quinto, que posiblemente sea algo que parece muy aislado, pero un punto verdaderamente estratégico, que sería Oceanía, que te voy a decir, ok, está aislado y demás, pero
no está tan mal el punto aislado de Oceanía. Y es que tú sabes cómo enfrían los grandes centros de procesamiento y las grandes granjas de minería de inteligencia artificial. ¿Sabes cómo lo enfrían? Con agua, ¿no? Lalo. Sí, que justo desde que empezaron a salir las imágenes que se procesaban con inteligencia artificial, ¿te acuerdas que nos advertían que cada imagen, cada vez que tú hacías un proceso de estos, se quemaba? Bueno, se iba tanta agua, exactamente. Entonces, creo que tú sabes cómo ahí está la cosa. Tú sabes cómo lo están mejorando, porque antes lo hacían con agua dulce. Ahora lo están haciendo con agua salada en el fondo del mar. ¿Tú sabes en dónde están las aguas más frías sin llegar a congelación más cerca de un continente? Pues, este lugar es Oceanía, Lalo. Claro. Oceanía tiene el punto estratégico en donde el agua es verdaderamente fría, pero no está congelada. Eso quiere decir, no tiene los problemas de Canadá, no tiene los problemas de Rusia, no tiene los problemas de China, no tiene los problemas de la Antártida, pero sí tiene muy buenas aguas frías para poder congelar o mantener de esta manera geopolíticamente frío. La colección entre capital, cómputo, energía, datos y seguridad sería definitivamente la nueva élite. No siempre salen en revistas, obviamente, estas personas. Es la nueva aristocracia tecnológica. Es muy posible incluso, Lalo, que la nueva élite en estos momentos tenga 20 años, 22 años, 25 años y esté con una sudadera en su casa y en una computadora controlando cosas verdaderamente complicadas. No siempre se van de fiesta y no siempre son visibles, pero cada vez deciden mínimo más lo que tienen. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con los humanos? Ahora, me gustaría quedarme... A ver, vamos, ¿qué va a pasar con los humanos y qué papel vamos a jugar en esto? Me voy a quedar con esa pregunta, si te parece. Vamos a hacer un corte de volada y regresamos para seguir, para terminar o al menos llegar a un punto de resolución de este tema que sin duda estamos apenas, pues como literal viendo la punta del iceberg, porque seguramente viene mucho más y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, del tema digital, pues habrá muchas sorpresas en el camino, estoy seguro, y evidentemente un futuro que se espera, ya lo habíamos comentado desde la otra semana con el experimento que hablábamos, pues vaya, o sea, ¿cómo es que vamos a convivir en un futuro los seres humanos? Pero nos quedamos con esa pregunta. Hacemos una pausita y regresamos de volada. Gracias a quienes están escribiendo, están opinando. Por ahí Muad'Dib decía que también la inteligencia artificial que está trabajándose con Google y con los teléfonos y etcétera, y en fin, creo que está muy clavada la banda participando también, así que regresamos de volada. Seguimos con el reportero oculto desde Canadá para toda la banda hablando del nuevo orden. Aja toro, amigos. Seguimos en Vivaldi 100%. Nos quedamos con la pregunta interesante y obvia, obligada de, pues, ¿qué va a pasar con la humanidad en todo esto? ¿A dónde? Ahora sí que, como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Definitivamente, y es que aquí llegamos a la parte más perturbadora. Durante siglos, como te lo decíamos hace rato, la élite necesitaba pues a la población para poder tener el poder. Claro. Necesitaba a la población para producir riqueza, campesinos, obreros, consumidores, contribuyentes, soldados. La masa humana era indispensable. Era imposible pensar que las grandes movilizaciones del mundo y las grandes los grandes cambios. Sí, me refiero más a los grandes cambios, las grandes transiciones del mundo, como lo es, hace rato lo decías, la revolución industrial, la independencia de grandes países, los movimientos sindicales, pues se lograron con humanos haciendo cosas con otros humanos. Sin duda. Pero en estos momentos es la primera vez en la historia en donde estamos viviendo un cambio tan abrupto y tan impresionantemente grande, en donde no necesita la masa humana, que antes era indispensable. La automatización y la IA empiezan a desplazar en todo momento la parte creciente del trabajo cognitivo y operativo, y obviamente esto hace que los seres humanos pues ya sean como
pues de segundo, tercer nivel, porque la productividad empieza a concentrarse, como lo estábamos diciendo desde hace rato, en las máquinas, los centros de datos, los robots, las cadenas automáticas, y entonces el humano deja de ser el motor central del sistema. Y cuando dejas de ser necesario para la misma medida, también dejas de ser prioritario. Ahora, por según eso yo, teoría, hay dos visiones, una positiva o una optimista y una visión pues completamente negativa. O sea, la visión negativa es como dices, pues vamos a ser sustituidos sí o sí. No hay manera de pensar en otra cosa. Definitivamente vamos a ser sustituidos, suplantados por la inteligencia artificial. Te lo decía, aquí al ladito ya pues ya no hay un operador en la noche. Al contrario, ya la automatización es tangible. Pero también la parte positiva, y lo plantean algunos personajes como Elon Musk, que te decía la semana o hace 15 días que platicábamos, pues viene un tiempo que no sé cuánto se vaya a prolongar, en el que los seres humanos viviremos muy tranquilos, sin tanto trabajo. No sé si a lo mejor en la pobreza, quizás no, porque hablaba también de que los servicios serán gratuitos, estarán a la mano, sí, porque pues obviamente la inteligencia lo va a manejar, pero pues va a venir la parte de, y bueno, ¿y ahora para qué somos buenos, compa? O sea, ¿ahora qué carajos vamos a hacer? Y se habla mucho también de un sueldo básico universal, ¿no? Exacto. Lo habías escuchado, Sí. que las inteligencias artificiales habrían hecho tanto dinero de esto. Pero de algo de lo que no se habla y que es necesario hablarlo ahorita en este momento en el programa es de los nuevos cambios en las legislaciones en varios países. De hecho, en Canadá ya se aceptó, en España ya se aceptó y en muchos otros ya se aceptaron eutanasia, Lalo. Y los comerciales, aquí en Canadá yo lo veo en todo, aquí en Canadá yo lo veo en todo momento, que sale en la televisión, en la radio misma donde yo trabajo, hay comerciales de lo que sería Canadá Santé, o Salubridad Canadá, anunciando como de, si estás escuchando voces en tu cabeza, si no estás bien, estás deprimido, recuerda, la eutanasia es la salida. Sácale. Son verdaderamente comerciales muy, muy, muy interesantes. Obviamente no es como que simplemente necesitas ir a la eutanasia y te la hacen. Vas a psicólogos, te atiende un juez, el juez determina. Esto ya pasó en España últimamente. Exacto, con una chica que... Con la chica, sí. Exacto, muy joven. Y ya está sucediendo en más países. Noelia Castillo Ramos se llamaba, 25 años. Exacto. 25 años y con una vida verdaderamente complicada, no lo voy a cuestionar. Exacto. Simplemente estoy exponiendo el caso en donde ya cada vez se está pues haciendo más viable. Lo que quiero decir, Lalo, es que la vida de los seres humanos ya no va a ser como la tenemos. Y como decía el científico Jacobo Greenberg, todo es percepción. Y la percepción del ser humano tendrá que cambiar. Ya la hemos deformado demasiado, pero al día de hoy la tenemos tan metida en las redes sociales, en los celulares, los smartphones, que algunas percepciones de los seres humanos serán pues literalmente manipuladas por las inteligencias artificiales. Y si la inteligencia artificial te manipulara para trascender a otro punto y accedes a esta nueva salida que algunos gobiernos ya están promoviendo, y de esta manera, digamos, le dan un bajón a la población, sí, claro, verdaderamente serio, para que solo se queden las ciertas personas. Ahora, ahí te va otra cosa mucho más complicada. Hay propuestas a nivel mundial en estos momentos en donde ya se ha podido registrar la información de una persona fallecida y se puede condensar en una computadora de modo que una inteligencia artificial podría tener las memorias y los pensamientos de esta persona fallecida. Sí, claro, no es Black Mirror, es la realidad. No es Black Mirror, es la realidad. Exacto. Y esto de verdad da muchísimo miedo. Ahora, te voy a decir algo también que me parece muy importante. O sea, se lo digo a la banda como papá, porque yo veo el sistema educativo y la verdad es una basura. O sea, es verdaderamente triste que puedas reprobar a un chico o una chica porque no se acuerda de las fechas de la conquista española en México, de la invasión. No sirven de nada.
que O sea, no de sirven nada. para O sea, nada, güey. O sea, te lo juro, no es posible que puedas todavía hacer ese tipo de exámenes. O sea, me parece ridículo, la verdad, hoy en día con lo que está sucediendo. Yo creo que hay que enseñar y educar a los hijos a la inteligencia artificial, a la programación, a lo que realmente van a tener que hacer en el futuro y no a pensar en estupideces históricas que te puede resolver de manera muy sencilla cualquier inteligencia artificial. O sea, de verdad. Y no significa que no sea bueno el trabajar la mente, la memoria. Al contrario, pero enfocada en otros aspectos, en lo que estamos viviendo hoy en día. Mejor acuérdate de cómo se programa, de cómo se hace bien un prompt, porque es lo que viene, es lo que sigue, y si no nos ponemos las pilas, nos vamos a quedar, como dices, obsoletos, y ya con estas propuestas, pues mejor me hago un chip, me hago una cookie por ahí, y tengo una vida digital, o no sé, o sea, dejo el cuerpo. Tantas teorías hoy en día que ya también ciencia ficción, Black Mirror, pero pues me lo estás diciendo que puede ser viable. Pues básicamente no se trata de dominarte directamente, que era lo que hacían la otra élite o la élite pasada. Se trata de programar tu entorno, claro, que te rodea. Sentirte tus mejor. Decisiones, o sea, tu trabajo. Sí. Tu acceso, tu crédito, tu visibilidad, tu utilidad. O sea, básicamente está complicado. Entonces, bueno, volvamos un poco al principio, haciendo una pequeña pregunta para después terminar. Claro. Y dejarlos con más dudas que respuestas. ¿Por qué tantos cambios globales al mismo tiempo? ¿Por qué una vieja red de poder queda exhibida de esta manera, de una forma tan apenante? ¿Por qué una guerra se tensifica en estos momentos tan fuerte y se pone como que sí, pero como que no? Y es una especie de guerra fría, pero con guerra, pero que no es guerra, pero una cosa extraña. ¿Por qué la economía se contrae de esta forma en todo el mundo? ¿Por qué la energía y el cómputo se vuelven tan decisivos? ¿Por qué los capitales más grandes están corriendo hacia la IA? Tal vez estamos viendo una transición de la élite que no necesariamente sea una conspiración perfecta y no necesariamente una reunión secreta en la sombra. A veces los cambios históricos no necesitan un solo director. Les basta con varios intereses alineados que se hayan puesto de acuerdo, y hoy estos intereses parecen estar alineados en una dirección muy clara, porque yo no veo a Donald Trump metiéndose con Vladimir Putin en realidad. No. Se respetan bastante, ni a Vladimir Putin metiéndose con Trump. Ni Trump metiéndose con China, o sea, realmente no, o sea, no se metería en un problema de esos. No, pues no. Por supuesto que no. Entonces eso queda claro, que hoy los intereses están muy bien alineados. Menos poder visible y más poder infraestructural, menos glamour, más servidores, menos política de discurso y más política de sistema, menos control por carisma y mucho más arquitectura de control. Así que la pregunta final sería esta: si el futuro será gobernado por sistemas automatizados, ¿quiénes son los programadores? Es buena pregunta, porque ¿dónde están? No es, y es que tal vez zumben en los servidores, ¿no? Tal vez viaje por los cables, tal vez se esconda en contratos, chips, algoritmos, centros de datos, y cuando el poder deje de tener rostro, se vuelva nada más y nada menos que una élite sistematizada. ¿Y qué tal que es un robot que super evolucionó y entonces ya no necesita ningún ser humano? Puede ser que ya hoy mismo esté ahí y en efecto ya esté controlando todo. No lo sé, o sea, a mí me encanta porque en esta sección viajo a un universo que de pronto cuando se cierra la sección y me regreso a mi realidad, sí, ok, digo, a ver, todavía estoy aquí, todavía mi trabajo es importante, todavía, pues sí, como generación a lo mejor ya vieja, pues el trabajo nos dignifica. Sin embargo, pues de lo que estamos platicando es llegar a un punto en el que a lo mejor realmente no tengas que salir a trabajar como ahorita. Entiendo, volteas a la realidad y dices, no, güey, pues hay gente que está muriendo de hambre, si no sale a chambear, se la va a cargar el payaso. Pero realmente está sucediendo este avance. Basta con ver las redes sociales, las maratones que hay ahora con robots. O sea, estamos ya en un tiempo
que está avanzando estrepitosamente. Y también, por ejemplo, no te vayas tan lejos, ya la digitalización, la gente ya en las gasolineras va a tener que pagar con una tarjeta, ya el dinero en efectivo está a punto de desaparecer. O sea, realmente la cosa está cambiando muy rápidamente y hay que prepararnos, diría yo. Por eso estas conversaciones me parecen, pues, digamos, con ese nivel de importancia. Y como dicen o decían por ahí, el que tenga oídos que escuche. Definitivamente el mundo se acabó como lo conocíamos. Y la gente que no lo quiera entender está en un gravísimo problema. En un gravísimo problema. Porque el mundo ya no será como lo conocíamos. Y, por ejemplo, yo los escucho allá en México quejándose porque tienen que registrar su SIM de su celular con su CURP. Por Dios, todo Europa, todo Estados Unidos, bueno, no, creo que Estados Unidos no, pero al menos aquí en Canadá, ya estamos registradísimos por todos lados. Sí, claro. Eso es parte del control nuevo que el mundo entero está haciendo. No es nuevo saber que México trata de copiar las mejores cosas del primer mundo para llevarlas a su nivel, ¿no? Entonces, digamos aunque que sigamos haciendo sacrificios humanos en las pirámides, pero bueno. No, eso ni lo digas, que lo podemos hablar si quieres para la próxima semana. Podemos hablar acerca de los casos de personas que han hecho cosas similares en México y que la gente no lo sabía. Y es que salió nuestra queridísima presidenta Tlatuani, Claudia Sheinbaum, a decir que era la primera vez que había pasado. Pero claro, no, estoy muy equivocada, ha pasado muchas veces. Es más, uno de ellos fue narcotraficante mexicano y se hizo pasar por Jesús, literalmente por el Cristo, por Jesús de Nazaret. Entonces, no, pues ha sucedido y en muchas ocasiones. Lo platicamos si quieres la próxima semana. Mientras tanto, pues aquí está esta teoría del cambio de élite, que más de teoría parece algo totalmente, es más, parece afirmación judicial. Pues sí, fíjate, y me están mandando por aquí la banda que está pendiente, atenta, participando, el Carlos, que nos manda un libro, que igual hay que echarle una lectura, Peter Frase, o frase, ajá. Peter Frase, 4 futuros, ¿cómo será la vida después del capitalismo? Porque justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, hablaba yo de la revolución industrial, pero pues ¿qué concepto está detrás de todo eso? El capitalismo. Seguramente va a venir algo completamente nuevo y que tendremos que estar, pues, insisto, preparados. Así que sigamos atentos de estos temas. Te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, amigo, el interés y la gran oportunidad de poder platicar contigo. Definitivamente te agradezco lo mismo, mi querido Lalo, y que continuemos muchos años más con esta sesión. Te mando un abrazo fuerte y saludos a la frecuencia EXA FM. Excelente, vámonos con música. Les voy a poner este tema.